por eso se le considera el santo patrón de los artistas, los artífices, como decimos nosotros. Al mismo tiempo, sin embargo, por las evidencias proporcionadas por las cartas en el Nuevo Testamento, sabemos que San Lucas era médico, por lo tanto también es santo patrón de los profesionales de la salud. Entonces yo pensé, si es santo patrón de los artífices y de los médicos, evidentemente es santo patrón de los productores. ¿Qué era? ¿Es un tronco? O sea, usted recibe el tronco en bruto. El bruto, claro. Ese tronco es de donde nada. Eso es el ejemplo de NASA. Para aquí, esa es una sola pieza, pero aquí usted utilizó distintas piezas, ¿no? A veces hizo y luego las articuló. Ya, claro. Ensamblado, ensamblado. Si uno quiere usarla, no se puede ensamblar. Eso significa que podemos rifar la cabeza del toro otra vez. Qué bonita idea con una performance. Ahí en la clausura de la muestra sacamos la cabeza y la rifamos, ¿verdad? Pero uno ve acá sudor, trabajo, sacrificio, oficio, entrega, es decir, todo lo que la academia actual detesta. De haber podido incorporar a las colecciones de micromuseo estas dos maravillosas muestras del arte último de Antonio, junto con este registro artístico excepcional del arte primero de Antonio, porque, digamos, Antonio es conocido por sus esculturas, pero también sus fiestas son obras de arte, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en torno a ese al eje Antonio Pareja, digamos, que son estas tres obras, fui incorporando otras piezas, incluyendo este díptico maravilloso, que es un fragmento de una de las series decisivas del arte contemporáneo, cuya intraducible denominación en inglés es Having Trouble to Pray, que podría interpretarse como con problemas para rezar. Y todo el arte de Mucho tiene que ver con la búsqueda de Dios en nuestros desarrollados tiempos sin Dios. Su pintura no es una pintura que afirma la religión, sino afirma precisamente la procura de esa religión. Y el título lo expresa perfectamente. Es una serie de como 60 dibujos en la que siempre hay un personaje vinculado al judaísmo, luego es judeo-católico, digamos, y judeo-cristiano. No, católico, porque para mí uno de los momentos excepcionales en la historia espiritual de la humanidad o del occidente es el catolicismo andino. El catolicismo andino no deja de ser católico, pero refracta todo esto y lo transfigura, lo reverbera de otra manera. Entonces siempre es un personaje vinculado al judaísmo que intenta rezar y algo sucede, ¿no? Un enjambre de avispas lo envuelve, un plátano gigantesco lo invade con sus fantasías, etc. Y acá son los toros, ¿no? Los que se hacen de su parafernalia litúrgica, en fin. No olvidemos que además que Arequipa tiene una relación muy judeo-católico, pero además es el imperio. Que es una religión. Exactamente, es una religión. Y además están así que muchas veces en sus entrevistas, etcétera, cuando le piden que repita sus obras, dice, bueno, en realidad yo estoy buscando darle imagen a este vínculo cósmico entre Arequipa y Jerusalén. Entonces, estas piezas, junto con la serie casi completa, fueron expuestas en Nueva York, en el Yeshiva University, que es como un seminario, Es un museo. y es un museo, El museo de la universidad. exacto. Entonces, muchas de esas piezas se
Pinilla es uno de los benefactores de esta exposición. Él nos ayudó a reunir los libros que su padre escribió sobre la tauromaquia. Su padre es un ser mítico pero radicalmente histórico. Es Manuel Mujica Gallo. Él es Ramón Mujica Pinilla. Su hermano es Manuel Mujica Pinilla, el famoso músico Manolo. Pero su padre era acaso el hombre más rico del Perú y dedicó su vida a perder dinero fabulosamente, financiando cuanta aventura cultural subversiva pudiera existir. Fueron sus dineros los que hicieron posible la publicación de Lima la Horrible, que Sebastián Salazar Montes escribió contra la clase social del padre de Ramón, quien pagó esa publicación. Bueno, se acaban de publicar las obras completas de Manuel Mujica, el padre. Yo tuve el privilegio de participar junto con Mirko Lao y otra gente en la presentación. Pero a raíz de eso me involucré con la lectura profunda de los diversos escritos, que incluyen dos libros fabulosos sobre la tauromaquia. Uno de ellos absolutamente afirmativo, en el que exalta la figura de Goya, no solo como pintor de toros, sino como torero del mismo. Y él lanza esta teoría, al principio muy aventurada, de que Goya en su juventud había sido torero. Pero después esa teoría se encontró tanta aprobación que en la segunda edición le quitó los signos de interrogación. La primera edición era Goya, figura del torero, signo de interrogación. La segunda es Goya, figura del torero. La hermana de Cosío de Tomar, en fin, toda una historia. Entonces, Valderrama escribe un libro así de vanguardia sobre la tauromaquia como estética, a partir de su experiencia con el ejercicio de ese arte por Beltrán. El libro se llama Belmonte el Traje. Disculpe que me exprese así, la estupidez política que nos lleva a la violencia fratricida, ¿no es cierto? Entonces me interesó mucho el tema, volví al tema de Jaguar Fiesta y descubrí, bueno, primero, que el término fue una creación heroica, un invento literario de José María Arguedas. Primero lo utiliza en 1937 en un cuento cuyo título es Jaguar, paréntesis, fiesta. Fascinante. Es decir, en ese momento él dubita, está en un umbral, y esos paréntesis, yo voy a escribir una enciclopedia sobre ese uso de paréntesis. Esos paréntesis marcan esa ansiedad ante el cruce de ese umbral, que es el umbral de la crisis sacrificial. Luego él cae en la cárcel y tiene esa terrible experiencia en El Sexto, que se vuelve uno de los libros más pavorosos, más abismales en nuestra literatura. Sale de eso y después de sanar él también convierte el cuento en la gran novela, que fue la novela consagratoria. Ahora, otro dato fascinante. La novela obviamente tiene que ver con esta efusión sacrificial de la sangre. Arguedas habla de cómo los campesinos borrachos intentando burlar al toro desesperado por los picotazos del cóndor terminaban corneados, y de ellos, esta es una cita de Arguedas, chorreaba la sangre como sale el agua de los manantiales. Esta idea sacrificial de la violencia y de la sangre y todo eso. Entonces, pero si ustedes revisan la historia de las ediciones de Jaguar Fiesta, ese dato crucial y violento no aparece en las imágenes de sus portadas hasta la década de 1960, particularmente en esta edición de Poplibros, que era un proyecto de subversión cultural de Manuel Esforza, financiado por la oligarquía señorial del padre de Ramón. Eso es el Perú, de esas contradicciones estamos hechos. Y por eso me importaba una muestra de este tipo. Parte de mi argumento es que no, el Turupuque y el Jaguar Fiesta
no responde a esa interpretación maniquea, simplona, boba, de que el toro es España y el cóndor es los Andes y los vencidos serán los vencedores, bla, bla, bla. No. Lo que esa fiesta implica más bien es la alianza y lucha, la fusión terriblemente contradictoria y violenta, pero fusión al cabo de todas las sangres que nos conforman. El Inca Garcilaso decía: de ambas naciones tengo prendas. Y el toro no es España, porque es uno de los animales más profundamente andinizados. Es una maru, es este ser mítico que define muchas de las energías esenciales que redefinen modernamente a los hombres. Bueno, muchos más retorcimientos, pero no los quiero agotar con el discurso. Más bien, ¿está aquí Antonio? Antonio, a ver si en 5 minutos le regalamos con algún son telúrico. Qué bueno que han podido venir. Hola. Vamos a hacer un microcoloquio sobre acá. En 2 o 3 semanas. Por favor, pasen un minuto. Estábamos revelando tu pasado ya. Antonio. A ver. A prolongarse todo lo que podamos presionar a nuestro amigo Alejandro Alexis García. ¿Está Alejandro acá? Detrás tuyo. Debo cuidar lo que digo. Hay una frase bíblica: no me dejarás ni lo que me toma tragar mi salida. Ya. La exposición va a tener muy diversas activaciones, desde las exquisitas como el microcoloquio sobre el pensamiento estético en la pasión dramática de Manuel Mujica Gallo, hasta indagaciones más personales sobre la motivación detrás de la redacción de la novela Yaguarfiesta. Estamos convocando especialistas en cada una de estas instancias. Son 7 u 8 activaciones, no las voy a describir cada una en este momento. Estén atentos, por favor. Trabajen en alianza y lucha sus sonidos. Sería un momento culminante en el que estoy seguro, Antonio, sus toros despertarían y empezarían a caminar por esta sala. Eso no va a suceder en este momento, porque ese es otro tipo de festejo, ¿no es cierto? Quizá más formal, quizá demasiado formal. Pero de todas maneras queremos darles un atisbo de aquello, de la utopía animista, chamánica de esta exposición. Porque detrás de todo el pseudo erudición de lo que hasta ahora he dicho, hay sobre todo una vocación mágico-religiosa en proyectos como el que nos reúnen. Entonces, le hemos pedido al artífice mayor de esta exposición, por lo menos en edad, que es Antonio Pareja, que nos otorgue 2 minutos del sonar de este instrumento ancestral, tan español, tan peruano, tan andino. Por favor. Antonio vive
cerca de 7 décadas en la costa, pero él descendió en 1957 a pie, cuando no había carreteras, desde las alturas de Huancarú, uno de los más remotos pueblos de Ayacucho. Y esa experiencia de la migración lo ha transfigurado con fuerzas distintas que le han permitido convertirse él mismo en uno de los grandes transfiguradores, uno de los revolucionarios cruciales del arte peruano. Entonces, pocas personas pueden considerarse más legítimamente limeñas que Antonio. Él ha fundado pueblos nuevos, él ha fundado El Planeta y luego San Benito, ¿no? Que algunos la llamarían una barriada, es la última barriada en el último cerro del último distrito de Lima, donde sin embargo está surgiendo una cultura nueva, plena de modernidad. Bueno, muy buenas noches a todos, a todo Perú. Gracias a señor Gustavo, me invita, que realmente que a mí me habrá hecho ese tipo de invitación, otros no lo hicieron, pero él me cae invitar. Así tiene que ser un peruano. Voy a tocar porque este Odaruco nosotros cortamos con caño de bajas y de todo, porque esas no solo de todo, de bajas también, por eso que tiene sonido. Con ese instrumento llegaremos a la plaza principal, su reina. Cuando yo tenía en esta muestra los textos, espero, ojalá, son autoexplicativos de cada pieza. Estamos desarrollando una versión hilvanada y mayor para la web del micromuseo. Y no se vayan sin probar la excelente cocina y los mojitos traicioneros del Café Barabana, que tan generosamente nos acogen. Mis últimas palabras son de agradecimiento radical, esa es la palabra, a Alejandro Alexis García, ¿dónde está? Y a Patsy Ibuchi, que son los viles taberneros que aparentemente se dedican a intoxicar a la juventud, pero además en la clandestinidad y también de manera pública son grandes artífices, con una obra propia, sólida y impresionante.
Él me contó la historia del milagro de Jacinto, yo le conté la historia de San Lucas, etcétera, todo lo que yo les he dicho. Y él me dijo, bueno, entonces tenemos que hacerle también un San Lucas. Y le agregamos esta talla que él hizo. Y es San Lucas, el evangelista pintor. Porque como además, ya se los he dicho, no solo el evangelista, sino artista, se lo suele representar con una pluma pincel, un instrumento, un dispositivo que puede servir tanto para escribir como para pintar, ¿no? Y creo ya que como un gesto de coquetería le puso ojitos azulitos, ¿verdad? Y bueno, nada, llegamos a un acuerdo y la pieza se incorporó a la colección de mi colección. Estoy muy dichoso. Y a partir de eso empecé a pensar en la posibilidad de generar una exposición que tome esta epifanía, este milagro curatorial, artístico curatorial, como punto de partida. Entonces, esta es la piedra basal, la primera piedra de la exposición. En fin, podría seguir hablando de eso, ahora no lo voy a hacer. Y no tengo los cachitos atrás, por favor. Además es muy interesante porque él había hecho esta piedra, esto es un añadido posterior a nuestra conversación. Pero si se dan cuenta, es como si él hubiera hecho la pieza pensando en ese añadido que él no sabía que iba a existir. Porque está, no quiero moverlo ahora, pero que sí, si se dan cuenta, el cuerpo del toro genera un nicho, genera un altar. ¿No es fabuloso? Estoy muy feliz con esta pieza. ¿Vino su paisano? No llegó, de repente no llega. Ya yo haré solo y también quisiera hablar algo con usted. ¿Me permite? Sí. Bueno, muy buenas noches. No importa que uno pasar, pero es bueno acompañar a un amigo y acá seguramente lo conoce. Ahorita lo que encontró anteriormente a Lucas con el toro, y usted está colaborando a nosotros, a familia pareja, con la voluntad. Y acá vemos que los dos están acompañándonos. Le sentimos que le queremos bastante porque usted es una persona muy bondadosa y quiere colaborar, ayudar a la gente que realmente carecemos nosotros. Esa es mi palabra ante usted. Muchas gracias por que sigamos y así tienen que ser en el Perú, me gusta. Bueno, la inauguración todavía no ha empezado, va a empezar en unos minutos. Va a venir más gente. Entonces, coordinemos un poco.